Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos y bienvenidos a estas lecciones sobre interpretación bíblica y protección del Evangelio. El diablo tiene sus límites. No puede deshacer el perdón que Jesús ganó en la cruz. Tampoco puede eliminar la Biblia porque la palabra del Señor permanece para siempre. Pero el diablo sí tiene poder. Él puede crear tanta apatía que la comunidad cristiana pierda su deseo de compartir el Evangelio. También puede minar la palabra de Dios, convenciendo a la gente de que la Biblia no es la palabra inspirada de Dios. Siembra falsas doctrinas y malas interpretaciones, incluso entre aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Su trabajo es tan sutil que en muchas iglesias el Evangelio ha sido obscurecido y se ha rechazado fácilmente. El propósito de estas lecciones es proteger el precioso mensaje del Evangelio y a este fin pedimos la bendición del Señor sobre nuestro estudio. Cuando hablamos del Evangelio, podemos dividirlo en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A contiene los hechos. La palabra Evangelio significa literalmente buenas noticias. Son las buenas nuevas sobre todo lo que Jesús hizo para salvarnos. Bajó del cielo, se hizo hombre, nació de la Virgen María y vivió una vida perfecta para sustituir nuestra vida pecaminosa. Murió para pagar nuestros pecados y resucitó al tercer día. A través de él recibimos el perdón. La parte B dice que Dios el Padre no nos cobra por este perdón, tampoco nos hace ganarlo. En cambio, nos da este perdón plena y gratuitamente por gracia. Es un favor inmerecido que recibimos a través del don de la fe. Los siguientes pasajes dan un buen resumen. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado o perdonado por la fe sin las obras de la ley. El diablo quiere corromper el precioso Evangelio. ¿Cómo? El Evangelio deja de ser Evangelio cuando se le dice al hombre que debe salvarse a sí mismo, o incluso simplemente contribuir a su salvación a través de sus propios méritos, buenas acciones o decisiones. El Evangelio se corrompe cuando el énfasis está en lo que el hombre debe hacer por Dios en lugar de lo que Dios, a través de Cristo, ha hecho por el hombre. El Evangelio se debilita o se obscurece cuando una iglesia exige acciones que la Biblia no exige o cuando promete lo que la Biblia no promete. Finalmente, el Evangelio se corrompe cuando se enseña falsamente la palabra de Dios porque toda la palabra de Dios está conectada al Evangelio. Perder el puro Evangelio es un asunto serio. ¿Ha leído la carta a los Gálatas? Falsos profetas infiltraron la congregación en Gálata, convenciendo a muchos que la salvación no era gratuita, sino por fe en Cristo más buenas obras. Cuando Pablo escuchó esto, advirtió a los Gálatas: ustedes, los que por la ley o por sus obras se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Cuando uno quiere salvarse por obras, el mensaje del Evangelio se pierde. También la salvación se pierde. Interpretar la Biblia correctamente es importante. La Biblia es un libro grande. Uno puede hacer que diga lo que quiera si está dispuesto a hacer cualquiera de las siguientes tres cosas. Número 1. Sacar las cosas fuera de contexto. Uno podría decir: no creo en Dios porque la misma Biblia dice en el Salmo 14, versículo 1, no hay Dios. Pero el versículo entero dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Sacar algo de contexto puede cambiar por completo su significado. Número 2. Interpretar simbólicamente o figurativamente lo que obviamente por el contexto es literal o viceversa. Por ejemplo,
Algunos interpretan los 6 días de la creación de una manera simbólica. Cada día no necesita representar largos periodos de tiempo para que la historia de la creación se ajuste a la teoría de la evolución. Cuando Moisés fue inspirado para escribir el relato de la creación, 1400 años antes de que naciera Jesucristo, se sabía que un día consistía en la mañana y la tarde. Era un día solar de 24 horas. Por lo tanto, podemos considerar cada día de la creación como un periodo de 24 horas. No hay razón para interpretar cuánto duraron los días de otra manera. Por otro lado, no tenemos que interpretar los símbolos de manera literal cuando el contexto hace obvio que son símbolos. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, habla del dragón. En su contexto es obvio que el dragón no es un dragón literal, sino el diablo. Número 3. Interpretar las Escrituras a la luz de sus ideas preconcebidas o prejuicios. Muchos teólogos modernos tienen la idea preconcebida de que los milagros de la Biblia no son sobrenaturales, sino algo que tiene una explicación lógica o un significado simbólico. Por ejemplo, concluyen: Jesús realmente no alimentó a 5,000 hombres y sus familias con 2 peces y 5 panes. Más bien, cuando el joven le ofreció a Jesús su comida, los demás que habían traído comida fueron conmovidos por su ejemplo para que también compartieran su comida. De esta manera, todos fueron alimentados, al menos un poco. Sin embargo, no pueden reconciliar cómo después todos comieron, no un poquito, sino bien todavía quedaban 12 canastas de comida. Pero la idea preconcebida más peligrosa es que el hombre tiene que ganar o por lo menos contribuir con su propia salvación. Después de todo, la salvación totalmente gratuita parece ser algo demasiado bueno para ser cierto. Las Escrituras deben interpretarse de la siguiente manera. 1. En su contexto. 2. En su sentido simple y común, a menos que existan razones convincentes para lo contrario. 3. No a la luz de sus ideas preconcebidas o prejuicios. 4. La Escritura se interpreta a sí misma, es decir, los pasajes claros de las Escrituras arrojan luz sobre los pasajes que son más difíciles de entender. Concluyamos con la siguiente ilustración. ¿Cuál es el número en la pantalla? ¿Es un 1 o es un 7? Usted podría decir que es un 1 y yo podría decir que es un 7. Sin más contexto, ambos tenemos derecho a nuestra opinión. Supongamos, sin embargo, que es importante establecer si es un 1 o es un 7. ¿Qué podríamos hacer? Piénselo. La respuesta es buscar más contexto. Compare el número en la pantalla con otros números escritos por la misma persona en el mismo periodo de tiempo. Si encontramos un documento en el que él escribió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el número 7 se escribió con la línea horizontal en la perpendicular, el contexto me diría que el número en la pantalla es definitivamente un 1 y no un 7. Ahora, se convierte en una cuestión de sinceridad. Antes de la información adicional, uno habría tenido todo el derecho de creer que el número en la pantalla era un 7 y no un 1. Pero continuar creyendo que es un 7, independientemente de la nueva información, sería intelectual y espiritualmente deshonesto. Actualmente vivimos en una sociedad donde la opinión de todos no es solo válida, es casi sagrada. Por consiguiente, muchos sienten que tienen el derecho de interpretar la Biblia a su manera. En realidad, nadie tiene el derecho de cambiar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe hablarnos, no lo contrario. Y lo más trágico es que algunos sienten esta lógica y terminan perdiendo la verdad que podría salvarlos. Es todo por hoy. Ahora respondo a las preguntas del repaso. Que el Señor lo bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz.